Dios les bendiga, hermanos y amigos. Estamos más que contentos, más que gozosos, más que agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de estar nuevamente aquí con ustedes. Y para mí es una gran responsabilidad el poder compartir la palabra de Dios en esta noche. Y para comenzar, me gustaría hacer mención a unas noticias fuertes que hemos visto en la semana. El día de ayer, antier, si no me equivoco, venía con mi esposa manejando de regreso a casa, del trabajo para la casa, y comenzamos a ver un cerro lleno de fuego ardiendo. Y para nosotros fue una imagen muy impactante, fue una imagen que nos causó gran asombro. La verdad, oramos y le pedimos al Señor por todas esas familias que fueron afectadas esta semana por los incendios. En las noticias se registran 2 muertos y más de 80 familias afectadas. No solamente aquí en Tijuana, sino también fue en Rosarito, fue en San Diego, y los incendios siguen fuertemente en Los Ángeles, California. Y al yo ver estas imágenes y ver todo lo que estaba pasando, había un tráfico muy pesado, estaba los bomberos y la policía con las sirenas y yendo a toda velocidad para poder apagar el fuego. Yo me ponía a reflexionar en un versículo que es segunda de Pedro 3, del 9 al 10, y quiero hacer un énfasis en el 10. En segunda de Pedro 3:9, que es el versículo clave del ministerio Cristo viene ya, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, escúchalo bien, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Usted se pone a leer estos versículos y se pone a imaginar cómo va a ser ese día cuando Cristo venga. Vemos que en la semana hubo un caos fuerte por los incendios que causaron los vientos de Santana y qué sé yo. Pero si hay un caos, si vemos un caos, un ejemplo de caos, ahorita, por las situaciones que están pasando a nuestro alrededor, cuando Cristo venga, hermano, va a ser un caos cual nunca antes hemos visto. Cual nunca antes hemos visto. En el 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, refiriéndose a la tierra, a todas las obras que en ella hay, dice. Los elementos ardiendo serán deshechos, el fuego los consumirá. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y lo dice con un signo de admiración, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Santa y piadosa manera de vivir, porque nosotros vemos que el día del Señor vendrá, que está a punto de recoger a su iglesia, que está a punto de arrebatar al remanente fiel. Está a punto de hacerlo. ¿Cómo no debemos vivir en esa piadosa y santa
manera de vivir. Así que, dicho esto, me gustaría iniciar con el mensaje, y el tema para esta noche es conociendo su voluntad, refiriéndonos a la voluntad de Dios. El tema de esta noche es conociendo su voluntad, y me gustaría que me acompañara con su Biblia a Colosenses capítulo 1, versículo 9. Vamos a estar leyendo las Sagradas Escrituras. La palabra del Señor se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiero hacer un énfasis en el 9, que dice: para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Con estas palabras en mente, vamos a orar. Señor, te damos gracias, papá. Aleluya. Señor, gracias porque sabemos que estás aquí con nosotros, Señor, y que este mensaje viene de parte tuya, Señor. Te ruego que nos hables a cada uno de nosotros, Señor, conforme a nuestra necesidad, conforme a lo que tú quieres tratar en nuestras vidas, Señor. Háblale a los amigos, háblale a los hermanos, Señor. Háblale aún a aquellos, Señor, que se han apartado de ti, Señor. Toma el control de nuestras vidas, toma el control del mensaje, Señor, y ministra nuestra vida, Señor. Redargúyenos, repréndenos, enséñanos y acércanos cada vez más a tu presencia, papá. Es el anhelo de nuestro corazón el poder estar cada vez más cerca de tu presencia y conocer tu voluntad, qué es lo que tú quieres para con nosotros, Señor. Ayúdanos a tener un corazón humilde para recibir tu palabra, Señor, para prestar oído a tu voz, a tu palabra, Señor. Ministra nuestro corazón, permítenos entender tu palabra, comprenderla, reflexionarla y ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos en ese temor hacia ti, papá. Infunde en nosotros un temor reverencial hacia ti, papá, para poder hacer tu voluntad, Señor, para poder estar atentos y apercibidos, porque sabemos que la trompeta está a punto de sonar. Sabemos, Señor, que los muertos en Cristo están a punto de ser arrebatados, de ser levantados, y queremos ser arrebatados juntamente con ellos. Te damos gracias, papá. Añade bendición a tu palabra, Señor. Sabemos que toda la gloria es tuya y que tú no la compartes con nadie. Gracias, papá. En el nombre que sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén. Amén y amén. Aleluya. Muy bien. Conociendo su voluntad. Este tema para mí es uno de los temas que el Señor me pone a reflexionar para este 2025. La semana pasada estuvimos hablando de preparar tus vestiduras, prepara tus vestiduras. Y dentro de ello vimos que parte de lo que compone la vestidura es la humildad, el amor, el perdón, la santidad, la justicia. Y en esta noche también vamos a hablar de santidad. También vamos a hablar de qué es lo que Dios quiere para con nuestras vidas. La semana pasada vimos que el Señor nos está llamando a preparar nuestras vestiduras. Y el día de hoy vamos a ver que el Señor nos está llamando a que conozcamos su voluntad. Pero no podemos conocer su voluntad si primero no le conocemos. Antes de conocer la voluntad de una persona, antes de conocer la voluntad de alguien, debemos de conocerle a Él. Y esta noche, hermano, es noche de que podamos conocer a Dios. Al final del mensaje yo voy a estar haciendo el llamado de salvación y el llamado a la reconciliación.
Y me gustaría que usted haga esta oración al final del mensaje. Necesitamos conocer a Dios para poder conocer su voluntad. Y la estructura del mensaje me gustaría compartirla con ustedes, por la cual vamos a estar navegando en esta noche, es las definiciones, la voluntad de Dios, la voluntad del hombre y la conclusión. Uno de los versículos que nos ayuda a reforzar y que nos ayuda a enriquecer el mensaje es Primera de Tesalonicenses 4, 3, 8. Pero me voy a enfatizar en el 3, que dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos en una santidad. Otro de los versículos que refuerza y enriquece el mensaje es que la voluntad de Dios, Romanos 12, 2, dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, mis hermanos. Aleluya. Entonces, vamos a ver primero la palabra conocimiento. La palabra conocimiento. Esta palabra es un sinónimo de entendimiento. Esto quiere decir que esto significa la potencia del alma en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce. En español, es esa inteligencia que usted y yo tenemos para poder juzgar, comparar qué es lo que ya conocemos. El entendimiento, el conocimiento. Muchas veces decimos que conocemos a Dios, pero no vivimos como si conociéramos a Dios. Amén. La palabra del Señor nos dice en Juan que el que conoce a Dios debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? En santidad y en piedad. Otra de las definiciones es voluntad. Voluntad quiere decir, del griego, la primera definición de voluntad es telema y significa una determinación, un decreto, especialmente un decreto de un rey enviado por el mensajero. Hay otra palabra griega para referirse a la voluntad de Dios y es voulema. Significa un diseño deliberado que se ha propuesto hacer. El primero es un decreto, un decreto enviado por un rey, y el segundo es un diseño deliberado, un plan, un propósito. Entonces, conocimiento de la voluntad, conociendo su voluntad. Es la potencia del alma para poder entender los decretos y los diseños y los planes de Dios. Otro significado por el cual vamos a estar navegando y vamos a estar mencionando en el mensaje es pecado. El pecado es todo aquello que es contrario a la personalidad, normas, caminos y voluntad de Dios, que perjudica la relación de una persona con Él, con Dios. Entonces, primero vamos a hablar de la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puede usted conocer la voluntad de Dios? Aquí Pablo le escribe a la iglesia en Colosas y le dice que él ruega al Padre. Él ruega al Padre para que los hermanos que están en la iglesia de Colosas sean llenos de sabiduría, de inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para entender los decretos, planes y diseños de Dios.
Pero ¿cómo yo puedo ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios adquiriendo sabiduría e inteligencia espiritual? La cual nos habla Proverbios 1:7. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Para que andemos como es digno el Señor. Así dice textualmente, dice, ustedes, yo estoy rogándole al Padre, Pablo está orando, intercediendo por sus hermanos, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, para que en toda sabiduría e inteligencia espiritual sean llenos, para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo es digno del Señor? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en su conocimiento. Preguntémonos en esta noche, ¿yo realmente tengo sabiduría e inteligencia espiritual? ¿Yo realmente estoy viviendo como Dios se merece? ¿Llevando fruto? ¿Agradándole en todo? Efesios 5:10 nos dice que comprobemos lo que es agradable al Señor. Aquí ya estamos metiéndonos en el mensaje. Compruébalo con la palabra de Dios si lo que tú estás haciendo, si como tú estás viviendo, realmente agrada a Dios. Hagamos el ejercicio, hermanos. Hagamos el ejercicio. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Que le agrademos en todo, que seamos llenos de sabiduría, de inteligencia espiritual. Y la voluntad de Dios es buena y es perfecta. Es agradable, buena y perfecta. Entonces, ya para empezar, usted y yo ya tenemos tarea para esta semana. Esta semana yo me voy a comprometer con el Señor a esforzarme para ser lleno de sabiduría, para ser lleno de inteligencia espiritual, para vivir en esa santidad, para vivir en esa piedad, para poder llevar fruto. Para poder llevar fruto digno del Señor, en toda buena obra, creciendo en su conocimiento. Quizás podemos tener un poquito de conocimiento de Dios, un poquito del conocimiento de su voluntad, pero Pablo está diciendo, yo estoy rogándole al Señor que ustedes sean llenos. No poquito, no a medias, sino llenos hasta que tu copa rebose. Aleluya. Y con respecto a este mensaje, mis hermanos, el Señor me ponía a reflexionar en Abraham. Porque aquí queremos ver la voluntad del hombre versus la voluntad de Dios. Esa ha sido la lucha desde Adán, desde que el diablo pecó, que quiso hacer su voluntad y por eso fue echado de el cielo. Adán quiso hacer su voluntad y pagó las consecuencias. Y Abraham hizo su voluntad cuando el Señor le había dicho que le iba a bendecir con un hijo, pero su esposa Sara era estéril. Y entonces Sara le dice a Abraham, puedes ir con mi sierva Agar y tener relaciones con ella, para que de ahí el Señor nos dé descendencia. Entonces Abraham creyó que era la voluntad de Dios, escuchó a su esposa, se metió con Agar, y de Agar
nace Ismael. Pero esa no era la voluntad de Dios. El Señor le dijo que por Sara le iba a nacer un hijo, no por Agar. Pero muchas veces disfrazamos la voluntad de Dios con voluntad de hombre, y ese es el gran error que hemos cometido a lo largo de muchos años. Entonces, vemos un ejemplo muy claro en que Abraham hizo su voluntad, no hizo la voluntad de Dios, y por eso hoy en día Israel está pagando las consecuencias juntamente con Palestina. Hay una guerra por una tierra que Dios le prometió a Abraham, llamado el pacto sempiterno, que de eso vamos a hablar más adelante en otros mensajes, pero quiero que veamos cómo la voluntad del hombre puede afectar a muchas generaciones. A muchas generaciones. La voluntad del hombre no guiada por Dios puede afectar a muchísimas generaciones. Después, el Señor le da un hijo a Abraham y le dice, y le pide, pasando años más adelante, le da un hijo que fue Isaac, y le pide a Abraham que se lo entregue. Abraham es obediente en esta ocasión y comienza a hacer la voluntad de Dios, y va con toda la intención de sacrificarlo. El Señor Dios le había pedido a Abraham que sacrificara a su hijo, que le entregara al hijo de la promesa que el Señor le había dicho. Después le dijo Dios que se lo entregara. Y Abraham fue. Y cuando estaba a punto de matar al niño, de sacrificar al niño, el Señor le dijo que no lo hiciera. Y hubo bendición. Pero vemos que lo que al Señor le agradó fue que Abraham se despojó. No le dijo, bueno, Señor, pero es que tú sabes cuánto yo amo a mi hijo. No le dijo, bueno, Señor, pero es que no le puso pretextos. Fue e hizo la voluntad de Dios. Se reivindicó. Sí, porque primero vemos lo malo que hizo, que se metió con Agar, pero ahora vemos lo bueno de Abraham. Amén. Aleluya. Hermanos, y muchas veces como seres humanos hacemos nuestra voluntad. Hacemos nuestra voluntad. Cuando vemos en Génesis 6:5 que el Señor estaba a punto de raer toda la faz, toda la humanidad de la tierra, de la faz de la tierra. Fue cuando Noé hizo un arca y esto, pero lo que quiero enfatizar fue que el Señor dijo que los designios y los pensamientos del corazón del hombre siempre eran de continuo al mal. Usted y yo, sin Dios, nuestros pensamientos siempre van a ser de continuo al mal. Siempre van a ser para hacer maldad. Porque nos dice la Biblia en Isaías 64:6 que aún las acciones de justicia para Dios son como un trapo de inmundicia. Imagínese. Separados de Dios nada podemos hacer. El hombre siempre ha ido de continuo al mal. Entonces vemos cómo la voluntad del hombre, que es conforme a la carne y no conforme a la voluntad de Dios, no conforme al Espíritu, trae consecuencias. Trae consecuencias. Un día, mi hermano, le voy a contar, un día yo me aparté y yo quise hacer mi voluntad. Qué inmaduro, de verdad. Yo quise hacer mi voluntad y la voluntad del diablo.
Escuché al diablo. Escuché a mi carne y escuché al diablo. Entonces, yo comencé a disfrutar del pecado, entre comillas. Pero eso a mí me trajo dolor. A mí me trajo tantas malas consecuencias. Hasta que un día yo decidí rendirme y decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad nuevamente. Porque me trajo vergüenza, tristeza, aparentaba disfrutar, pero realmente por dentro me estaba muriendo. Yo estaba en pecado porque estaba lejos de la voluntad de Dios. Pero cuando yo decidí entregarle mi vida a Cristo y reconciliarme con Él, y dije, Señor, yo quiero reconciliarme contigo y quiero comenzar a hacer tu voluntad, papá. Yo quiero comenzar a hacer tu voluntad. Yo comencé a hacer la voluntad de Dios, pero el Señor me pasó por un proceso. Yo creo que ese es el gran detalle del hombre con Dios, de la pelea del hombre con Dios. Que muchos no queremos pasar por el proceso. Porque sabemos que al hacer la voluntad de Dios, el Señor nos va a pasar por un proceso. Entonces yo comencé a estudiar nuevamente la Biblia, a orar, a buscar la presencia del Señor. Pero todavía habían cosas en mí que el Señor tenía que cambiar y me tenía que pasar por el proceso. Y entonces yo creía que lo que yo estaba haciendo era lo correcto, cantando reggaetón cristiano. Yo decía, bueno, estaba haciendo mi voluntad disfrazada de voluntad de Dios. Escúchalo bien. Estaba haciendo mi voluntad disfrazada de voluntad de Dios. Porque el Señor nunca les dijo a sus discípulos, vayan y canten el Evangelio. El Señor les dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Porque la música que el Señor creó fue para glorificarlo, no para la gente. Que ese tema viene pronto. Esté pendiente, vamos a hablar de la música, pero más adelante. Volvamos al testimonio un poquito. Yo creía que estaba haciendo la voluntad de Dios con un ritmo 100% del diablo. Yo creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Era mi voluntad disfrazada de voluntad de Dios. Y así hay mucha gente hoy en día. No, Dios me dijo que yo hiciera esto, que sacara un disco, que fuera a las naciones, que esto, que aquello, pero realmente, preguntémonos en esta noche, ¿realmente eso le agrada a Dios? Que estemos cobrando por predicar o cobrando por cantar. ¿Realmente eso le agrada a Dios? ¿Realmente eso trae fruto del Espíritu? ¿Trae fruto digno de arrepentimiento? Nosotros debemos vivir en una santidad y en una piedad continuamente. Porque la voluntad de Dios vimos que es nuestra santificación. ¿Y qué quiere decir la palabra santidad? La palabra santidad es separar. Kedushá, del hebreo kedushá, separar. ¿Separarnos de qué? Del pecado. ¿Separarnos de qué? Voy a ser más explícito, mis hermanos. ¿Separarnos de qué? De aquello que nos gusta. ¿Separarnos de qué? De las series que realmente no nos edifican. ¿Separarnos de qué? De la musiquita mundana que realmente no trae ningún provecho para nosotros. Son deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne porque la carne es muerte. ¿Separarnos de qué? De las amistades que no agradan a Dios. Hermano, la santidad cuesta. Yo no pretendo haberlo alcanzado todo, ni les digo que yo ya lo alcancé todo. Pero estoy junto con usted en esta lucha. La santidad cuesta. Al Señor Jesús nos puso el mayor ejemplo de santidad. Y uno de los mayores ejemplos de la voluntad de Dios
nos los dejó Jesús. Porque el Señor dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, que es mi Padre. Y cuando le preguntaron al Señor, Señor, ¿cómo debemos de orar? El Señor les dijo, Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Les enseñó a orar. Padre nuestro. Eso fue un ejemplo. No que lo teníamos que repetir siempre, pero este fue un ejemplo. Y cuando el Señor Jesús estaba en el Getsemaní, de rodillas clamándole al Padre, antes de ir a la cruz, el Señor le dijo, Señor, si fuese posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras le estaba diciendo, Señor, por favor, no permitas que yo vaya a la cruz. No permitas, Señor, que el látigo de Roma lacere mi costado. Pero termina con una frase y le dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces quizás la voluntad de Dios no nos va a gustar, pero es perfecta porque Dios es sabio. Y Jesús no tenía la obligación de morir por ti y por mí, pero por amor se entregó, porque hizo la voluntad del Padre. En esta noche tú y yo realmente vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo nuestra voluntad? Por amor a ti y a mí, Él se entregó. Nos dejó el mayor ejemplo de voluntad de Dios porque Él conocía la voluntad del Padre. Porque Él conocía y sabía que la voluntad del Padre era salvarnos a todos y cada uno de nosotros. Pero el hombre ha ido de continuo al mal y ha ido queriendo hacer su voluntad. La voluntad de Dios es salvarnos, pero la voluntad del hombre es de continuo al mal. Dios no te puede obligar a vivir en santidad. Dios no nos puede obligar a vivir en santidad. Pero sí nos puede ayudar si nosotros nos humillamos y le decimos, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Aleluya. Entonces, ¿qué voluntad vamos a hacer? ¿Qué voluntad vamos a hacer? Porque muchas veces de nosotros, hoy en día, nosotros queremos hacer nuestra voluntad. ¿Cuál es la voluntad que hoy en día tú quieres hacer? La voluntad que se ha metido en muchas iglesias. El pensamiento que se ha metido en muchas iglesias de hacerse millonario. Esa es la voluntad del hombre. Esa es la voluntad del hombre. Hacer tesoros en esta tierra. Cuando el Señor Jesús dijo, no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. ¿Qué más? ¿Qué más es la voluntad del hombre? Ser famoso, ser reconocido, que todo el mundo te aplauda. Cuando el Señor dijo que por su causa, que por su nombre, seríamos aborrecidos. Entonces el evangelio no es popularidad. Discúlpame, pero no. El evangelio no es popularidad. No es verte en el flyer, o que las luces te den, o estar en el gran concierto. Esa es voluntad del hombre, pero no de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Que vivamos piadosa y santa.
que vivamos agradándole en todo, que vivamos llevando fruto en toda buena obra, pero por su poder. Ahora quiero que veamos, y no se me asuste ahorita, quiero que veamos la voluntad del diablo, ya para terminar. Me quedan 10 minutos. La voluntad del diablo la vemos en Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El Señor Jesús ahí respondiendo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, no en esta tierra, allá en el cielo. Satanás quiere matar, Satanás quiere hurtar y Satanás quiere destruir. Si tú le entregas tu voluntad al diablo, el diablo te va a destruir. Aunque te lo disfrace lindo. El pecado, entre comillas, Satanás lo disfraza lindo. Porque te dice, tú puedes hacer lo que tú quieras, no pasa nada, de todos modos te vas para el cielo. Mentiras del diablo. Un día vamos a ser juzgados. Un día vamos a ser juzgados por Dios. ¿Y qué voluntad fue la que hicimos o la que estamos haciendo? Hoy en día Dios nos está dando la oportunidad de hacer su voluntad y de conocerla. Hoy en día Dios nos está dando la oportunidad de hacer su voluntad y de conocerla. Segunda de Timoteo 2:25 dice, y que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen, lo repito otra vez, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si no tenemos a Dios, estamos cautivos a voluntad del diablo. Y aún como creyentes, si no estamos viviendo en santidad, si no estamos viviendo agradándole al Señor, si no estamos dando frutos, estamos haciendo nuestra voluntad, peligrando en hacer la voluntad del diablo. Aunque vayamos a la iglesia, aunque cantemos coritos, en esta noche nos toca decidir. Para concluir, debemos renunciar a nuestra voluntad. Ese es el primer paso, humillarnos delante de Dios, renunciar a nuestra voluntad como lo hizo Jesús, para conocer la voluntad de Dios y vivir alineado a su voluntad, a la voluntad de Dios, siendo llenos de sabiduría, de inteligencia espiritual. Ahora, una advertencia es que la carne y el diablo van a pelear con todas sus fuerzas para que no hagamos la voluntad de Dios. Le doy un ejemplo. Cuando usted se dispone a leer la Biblia, le da un sueño, mi hermano. Es que estoy cansado, no me siento bien. Pero ponte a ver una serie. ¿Cuántas horas duramos viendo la serie? O cuando el Señor nos llama a orar, o cuando usted quiere orar, la carne le pelea. La carne te va a pelear con todas sus fuerzas, porque la carne no quiere ser salva. La carne no quiere. Esta carne es más mala que el diablo. Entonces, debemos de estar conscientes que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes celestes, contra el mismo diablo. Pero no vamos a vencer con nuestras propias fuerzas.
sino con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso debemos crecer en sabiduría, que es el temor de Dios, el respeto hacia Dios, el agradecimiento hacia Dios. Yo espero que este mensaje haya podido ser claro. Fui rapidito, pero espero que haya podido ser entendible. Que nuestra tarea como creyentes es renunciar a hacer nuestra voluntad y comenzar a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Preguntémonos en esta noche, ¿realmente yo estoy viviendo en santidad? Al único que no podemos engañar es a Dios. Usted me puede engañar a mí, puede engañar a su hermano, puede engañar a muchas personas, pero al único que no podemos engañar es a Dios. Preguntémonos en esta noche, ¿yo realmente estoy viviendo en santidad? Mis acciones están hablando de la santidad. Lo que yo estoy consumiendo en internet, en la televisión, en las redes sociales, lo que estoy publicando, todo eso realmente le agrada a Dios. Realmente está llevando frutos en toda buena obra. Realmente yo estoy llevando frutos en toda buena obra. O estoy haciendo mi voluntad, olvidándome de la voluntad de Dios. Pongámonos a reflexionar en esta noche. Porque el tiempo que le queda a la iglesia antes de ser arrebatada es muy corto, mi hermano. Es muy corto. El Señor no retarda su venida. Está a punto de arrebatar a la iglesia. Es más, puede ser en este preciso momento. Y si no estamos viviendo dentro de la voluntad de Dios, no vamos a ser arrebatados. Que no nos vendan ese cuento chino de que, bueno, pues tú puedes hacer lo que sea, Dios tiene misericordia, no pasa nada, no te preocupes. Dios mira tu corazón. No. El Señor quiere que vivamos en una santidad. El Señor quiere que realmente lo obedezcamos en todo lo que Él manda. Si esta noche el Señor te habló y quieres comenzar a hacer su voluntad, quieres entregarle tu vida por completo a Él, repite estas palabras después de mí. Dile: Señor Jesús, perdóname por todos mis pecados, aun de aquellos que me son ocultos. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y ayúdame a hacer tu voluntad hasta que Cristo venga. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén. Hermanos, si en esta noche tú quieres reconciliarte con Dios, es tu noche. Es tu noche para que te reconcilies con Dios y para que comencemos a vivir en esta voluntad de Dios. Hay que renunciar a nuestra voluntad. Reconcíliate en esta noche. Dile: Señor Jesús, hoy me reconcilio contigo. Te pido perdón si he descuidado mi relación contigo. Te pido perdón por haber hecho mi voluntad. Yo quiero comenzar a hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad hasta que Cristo venga. Límpiame y lávame con tu sangre preciosa. Renueva mis fuerzas. Lléname con tu Santo Espíritu. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amén. Aleluya.
Gracias, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Sigamos haciendo la voluntad de Dios. Nos vemos.